Rabino Jacob ben Aarón Sasportas, época Aharonín, año 1610 al 1698. Fue un rabino cabalista y antisabatiano, padre de Rabbi Isaac ben Jacob Sasportas. Nació en Orán, Argelia. Se convirtió sucesivamente en rabino de Temelcén a los 24 años. Esta ciudad también ubicada en Argelia. También fue rabino de Marrakech, Fez y Saleh. Aproximadamente en 1646 fue encarcelado por el rey moro, pero logró escapar con su familia a Ámsterdam en el año 1653. Permaneció allí hasta que cesaron los desórdenes en África, cuando fue llamado de regreso por el rey de Marruecos y enviado en misión especial a la corte española en el 1659 para pedir ayuda contra los rebeldes. A su regreso, fue invitado al rabinato de la Comunidad Portuguesa de Londres en 1664. Acompañó a Menashe ben Israel en el año 1655 a Londres para lograr el retorno de los judíos a este país. Debido a la peste que hubo en Londres, viajó a la ciudad de Hamburgo, donde ofició como rabino hasta el año 1673. Ese año fue llamado a Ámsterdam y nombrado jefe de la Yeshiva Keter Torah, fundada por los hermanos Pinto. 2 años más tarde se convirtió en Dayan y jefe de la Yeshiva en Livorno, y en 1680 regresó a Ámsterdam, donde fue nombrado jefe de la Yeshiva Etz Haim. Después de la muerte de Isaac Abuab de Fonseca, en 1693 fue nombrado rabino de la comunidad portuguesa, cargo que ocupó hasta su muerte en Ámsterdam. Logró con éxito detener los avances e influencia de los seguidores de Shabbatai Zvi, quienes finalmente fueron aislados y neutralizados